Jorge Mario Bergoglio acaba de cumplir 5 años como Papa. Francisco, desde el inicio, levantó muchas expectativas al pedir una iglesia pobre, al tener ciertos gestos de sencillez y humildad. Sin embargo, los cambios que prometió han sido o lentos o de plano no se han dado. ¿Qué balance podemos hacer? ¿Cuáles han sido sus principales obstáculos, sus logros? ¿Qué esperar de los 5 años del Papa Francisco aquí, en Sacro y Profano? El pasado 13 de marzo, el Papa Francisco cumplió 5 años como pontífice. Asumió el cargo en 2013 en medio de una severa crisis de la Iglesia que culminó con la renuncia del Papa Benedicto XVI. Dicha crisis se caracterizó por luchas entre grupos curiales, escándalos de pederastia, lavado de dinero y corrupción de altos funcionarios vaticanos. Su ascenso a la silla de San Pedro tuvo como mandato el reformar la curia romana. Francisco es el primer papa latinoamericano, el primer jesuita, y asumió el nombre de un santo, San Francisco de Asís. Su humildad y sencillez se pusieron en evidencia desde el mismo momento de su elección. Decidió residir en la casa de Santa Marta en lugar de la lujosa residencia papal en el Palacio Apostólico. Pidió una iglesia pobre para los pobres. Francisco goza de una enorme popularidad en el mundo entero. Sin embargo, enfrenta una sólida oposición dentro y fuera de la Iglesia. Sectores conservadores se oponen a las aperturas del Papa sobre los divorciados vueltos a casar, así como su actitud frente a las mujeres y homosexuales. Le han llamado el Papa hereje. Poderosos grupos económicos internacionales le reprochan a Francisco no conocer la economía. Estos lamentan las críticas del Papa a la economía mundial del mercado y sus posturas ecologistas en el cuidado de la tierra común. Los sectores progresistas se impacientan ante la falta de concreción de las reformas y la no prioridad a la pederastia clerical. Francisco ha realizado 40 viajes internacionales, 22 al extranjero. Ha canonizado a 880 santos. Ha nombrado 61 cardenales, privilegiando a prelados del sur. Ha redactado 2 encíclicas y 2 exhortaciones apostólicas. El Papa Francisco tiene 81 años de edad y goza de buena salud. Muy buenas noches. Como cada lunes, Sacro y Profano aborda temas vinculados a las creencias, con la cultura, la vida social. Y esta noche le propongo hacer un balance de los 5 años del Papa Francisco. Primer Papa latinoamericano, primer Papa jesuita, primero en llamarse Francisco, pero también el primer Papa en ser dura y rudamente contestado de manera pública y abierta como un Papa hereje por grupos conservadores que ven en Francisco una amenaza. ¿Realmente Francisco es una amenaza, es un peligro a la ortodoxia de la Iglesia? En todo caso, ha propiciado un poderoso frente de resistencia en estos 5 años. Y vamos a hacer un balance. Yo le agradezco mucho, Fernando González, que estés con nosotros. De entrada, estos 5 años, ¿qué te han parecido? Bueno, es un papa, como dice Juan José Tamayo, de claroscuros, como debería ser en una situación tan compleja. Lo primero que tiene es una hipoteca. Además de estar a la cabeza de una institución con tantos recovecos, con tanta complejidad, tiene un papa vivo detrás. Y el papa vivo detrás creo que lo ha hipotecado en varias cosas. Y esas hipotecas lo llevan irremediablemente a no tener que entrar en conflicto con ese papa. Acaba de pasar ahora en Roma una carta donde aparece Benedicto diciendo que no comenta una serie de libros sobre Francisco y trataron de censurar, se vio la censura y tuvo que renunciar el de Comunicación del Vaticano. Entonces, esta situación novedosa para Francisco no solo es el primer papa contestado de esta manera, el primer papa jesuita, sino de hace 6 siglos acá es el primer papa con otro papa vivo atrás, lo cual lo condiciona mucho. Es un papa que ha hecho cosas interesantes desde el punto de vista de la ecología, él no siendo experto en eso, pero la encíclica que él lanzó sobre la ecología creo que vale la pena porque es
ponerse en uno de los 4 o 5 lugares que tiene un papa en el mundo, que es mediador geopolítico, digamos jefe de la Iglesia Católica, jefe del Estado del Vaticano y al mismo tiempo guía moral, o pretendiendo ser guía moral. Y esto de la ecología ha sido interesante, ha abierto también perspectivas hacia los teólogos de la liberación, cuando menos ya no los tiene, digamos, tan obstruidos, tan cuestionados como los tuvo obviamente Juan Pablo y Ratzinger. Ha abierto al canciller de Escoto, nicaragüense, le quitó la excomunión que tenía, abrió posibilidades con Gustavo Gutiérrez, el líder de la teología de la liberación, cuando menos el que inaugura de alguna manera la teología de la liberación, pero esto al mismo tiempo crea equívocos, porque el Papa no es teólogo de la liberación. Entonces, al mismo tiempo, por otro lado, este Papa, digamos, tiene límites infranqueables que van, como él dijo en septiembre del 2013, miren, no estoy aquí para hacer reformas estructurales, eso es secundario. Lo importante es cambiar la actitud, la pastoral de las actitudes. Y entonces eso es lo más importante. Ya los temas del aborto, de las parejas gay, etcétera, ya están dichos por la Iglesia. Yo no me voy a meter y voy a abundar más en ellos. Además, yo soy hijo de la Iglesia. Él abrió las cartas en ese sentido muy honestamente para decir, de esto no lo voy a tocar y tengan cuidado porque aquí la forma no va a ser necesariamente fondo. Y eso creo que jugó limpio en ese punto y no se pueden esperar muchas cosas en toda esta zona del aborto, de la píldora, de las parejas homosexuales, entonces, de las monjas, de las mujeres dentro de la Iglesia que seguirán con un límite infranqueable, y Juan Pablo se encargó de decir que no pasarían de ahí, de ser subordinadas, etcétera, porque es parte de una estructura vertical de varones donde hasta Dios es varón, se supone, y entonces son límites infranqueables, entonces no hay que llamarse a engaño directamente. Tú hablaste alguna vez en algún artículo, el Papa cambia las actitudes, pero sin cambiar el fondo. Es una especie de homenaje a Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que todo cambie para que todo siga igual en la zona más importante y estructural de la Iglesia. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Francisco asume la conducción de la Iglesia en medio de una gran crisis. Crisis de pederastia, de imagen, crisis de tensiones de grupos, y su mandato es una reforma de la curia, recomponer las cosas. Francisco abre muchas expectativas, incluso promete cambios. ¿Cómo están esas expectativas a 5 años? Sí, digo, efectivamente creo que cuando un dirigente llega a ocupar el poder, le puede a uno caer bien o mal, a todos se les dice hay que dar el beneficio de la duda, si no se cree mucho en él, pero en este caso efectivamente Francisco era un hombre que había levantado muchas expectativas, sus señales de latinoamericano, de jesuita, el nombre Francisco. Ahora, a veces las expectativas pues es un poco culpa también de la gente, cada quien espera ciertas cosas, todo el mundo tiene una agenda, la agenda moral, la agenda sociopolítica, la agenda de los pobres, y quieren que eso suceda. Entonces, bueno, él pues ha respondido a ciertas expectativas. Creo que él es un hombre de iglesia, es institucional. Yo lo veo más como un reformista, entonces trabaja más a plazos más lentos que un revolucionario. Y creo que lo más importante ha sido pues la actitud, efectivamente. O sea, lo que sí ha logrado Francisco es generar una nueva imagen de un papa como un hombre más cercano, un hombre en quien se puede confiar, que los fieles lo ven más cerca. Y yo creo que, bueno, las expectativas, por ejemplo, en todos estos temas de la moral, pues sí, efectivamente yo creo que no se va a avanzar nada por ahí, el papel de la mujer. Incluso el mero punto de que se pudieran casar los homosexuales, ni siquiera los divorciados aceptan que se acerquen a comulgar, ¿no? Entonces hay problemas por ahí. Muy bien,
Estamos hablando de un papa condicionado, un papa con límites y un papa con gestos que han permitido una renovación de la imagen de la Iglesia, una renovación de la imagen del pontificado. Pero vamos a desmenuzar en el próximo segmento los aspectos de aquello que se espera o se esperaba del Papa y aquello que ha realizado. Estamos analizando los 5 años del Papa Francisco y usted está en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano, estamos haciendo un balance de los 5 años del Papa Francisco. Fernando, el tema de las reformas, un Papa reformista, pero un Papa sin reformas cuajadas, un Papa que avanza en lo pastoral, pero no toca, como decías en el segmento anterior, los dogmas y las doctrinas. Así es, está en una especie de en paralelo, una especie de esquizofrenia, que por un tiempo es útil porque la pastoral de las actitudes que él llama abre expectativas, pero en el momento en que él dice yo no voy a tocar ni el dogma ni la moral, lo que ya está estructurado porque soy hijo de la Iglesia, en ese momento tarde o temprano se le pedirán cuentas y la pastoral de las actitudes implicará que diga ciertas frases que sus rivales o sus opositores las tomen al vuelo y lo critiquen porque habla más de lo que está dispuesto a cambiar. Entonces crea un equívoco en los dos lados. Yeah. En uno abre y lo cuestionan. Y en el otro al mismo tiempo está diciendo, pero no voy a tocar nada. Sí. Eso crea una esquizofrenia que tarde o temprano tiene consecuencias y más a los 5 años. Nos comentaba hace un momento, Fernando, un papa condicionado. Ajá. Y la curia no lo quiere al Papa, la alta curia no lo quiere al Papa. Le dice populista, Papa argentino, Papa pueblerino, con homilías y consejos caseros no se gobierna la Iglesia. Tiene una fuerte oposición el Papa para los cambios. Sí, yo creo que para el Papa ha sido muy complicado eso, como mencionaban. Para empezar, tener un Papa vivo, ahí todavía como antecedente, una curia muy férrea con instituciones que manejan internamente, y él pues sí, su talante es más de pastor, digamos, a diferencia de Ratzinger, que era como un maestro que quería dar clase y todo. Ahora tenemos a Bergoglio, que es un pastor. A él sí le gusta salir con la gente, se siente cómodo y lo hace genuinamente comiendo con prisioneros, prisioneras, atendiendo a los migrantes, todo ese tipo de labor y la gente lo ve bien, la gente del pueblo, los fieles, pero la curia no lo ve bien y sí ha tenido oposiciones y por eso pues tal vez no se lanza a temas más profundos para ver la cuestión de los dineros y de los manejos y estas estructuras tan rígidas, ¿no? Pues, y un papa que además de tensiones y resistencias internas, tiene resistencias externas. Los grandes lobbies internacionales le critican al papa que no conoce la economía, que no la entiende la economía de mercado internacional y que tiene como sesgos populistas y socialistas. Y lo han boicoteado a nivel internacional. Así es, porque, digamos, un papa no tendría por qué ser maestro en economía. Un papa en la zona que se mueve como guía moral implica que trate de incidir en las zonas del capitalismo que no son para ganar dinero. Toda una zona que no sería utilitarista. Y es ahí donde puede tener su fuerza moral con los pobres, con los migrantes, con la ecología. Y el capitalismo salvaje eso no lo entiende, evidentemente, y va a chocar y le va a decir todo lo que le dice de populista, pueblerino, etc. Yo creo que esa parte del Papa es rescatable de la función del Papa católico, digamos, de los papados católicos. Ahora, tenemos un Papa con límites. Uno pensaría el Papa hace lo que quiere una monarquía. Vemos que no es así. Resistencias internas, resistencias externas. Sin embargo, es un Papa profundamente popular, con sus gestos que tú señalabas. La gente lo quiere, lo ama. Sí. Sin embargo, el catolicismo a nivel mundial no ha revertido esta caída que tiene. ¿Cómo interpretas esta situación?
Sí, yo creo que él como una figura pública y política en el mundo creo que ha tenido un buen impacto. Recordemos su visita a la ONU, su discurso en el Parlamento de Estrasburgo, su encuentro con Obama, en fin, como que se mueve bien en el acercamiento con los luteranos, con los anglicanos, puede hablar muy bien, o sea, eso se le da bien. Y ciertamente no ha logrado revertir la caída de los católicos, esa disminución, pero sí ha logrado que algunos católicos, sobre todo latinoamericanos, que se sentían muy desencantados de la iglesia, volviera a ver una esperanza, un decir, a lo mejor viene del invierno eclesial que se vivió, la primavera, se puede volver el gesto de que Romero sea canonizado, todo eso apunta a un reavivamiento. Pues muy bien, tenemos un segundo abordaje. Vemos que no es fácil ser papa, eso indudablemente, y vamos a ver las perspectivas, hacia dónde, cuáles son los principales balances a futuro que tiene los 5 años del Papa Francisco. Vamos a una pausa, regresamos, le recuerdo que está usted en Sacro y Profano. Los 5 años del Papa Francisco, difícil hacer un balance en tan poco tiempo, pero vemos claroscuros, complejidades, limitaciones, deseos, actitudes pastorales, gestos, una reinvención mediática de lo que es un pontífice abierto, bueno. Sin embargo, sigue una caída de católicos, esperanza en los latinoamericanos, en fin, un cuadro complejo. Pero lo que no podemos perdonarle, por así decirlo, a Francisco, es cómo ha manejado el tema de la pederastia. Bueno, volviendo al problema de la deuda con Ratzinger, por lo pronto una primera deuda de Ratzinger a Francisco. Declaró que habría que renovar y purificar a los legionarios de Cristo y este Papa los declaró en 2015 renovados y purificados. Al grado tal que en diciembre del 17 se ordenaron 33 legionarios de Cristo y fueron 3,000 asistentes de sus familias y luego los recibió el Papa y les dijo que que estaban hechos para defender los derechos de las gentes y de los niños, etcétera, lo cual es notablemente tergiversado desde mi punto de vista. Al mismo tiempo, este Papa le toca la muerte de Bernard Lowe, exactamente, digamos, 3 días antes de la ordenación de los legionarios de Cristo en Roma. Este Papa implica que Bernard Lowe fue llevado por Juan Pablo II para protegerlo de las leyes americanas y lo metió en Santa María Mayor ahí. Luego Ratzinger lo mantuvo ahí y Francisco lo mantuvo y le dijeron la misa nada menos que en San Pedro, lo cerraron a pesar de que las víctimas pidieron que no. Entonces ahí hay un límite infranqueable por parte de la Iglesia y una deuda impagable. Dificultades para las reformas, contradicciones internas, deseos de cambio, pero pian pianito ya cambió el colegio cardenalicio. 61 nuevos cardenales han nombrado y sobre todo el tercer mundo. Sí. Si hoy hubiera un cónclave o en unos próximos años, podríamos decir que el próximo Papa podría por lo menos dar continuidad a el pontificado de Francisco. O no sé qué te parezca este movimiento, que pocos lo han, digamos, visualizado. Sí, yo creo que una buena medida que ha tenido el Papa es tratar de hacer una iglesia más incluyente, más abierta, que refleje la realidad del catolicismo mundial, que ya no es italiano ni europeo, es latinoamericano, es africano, incluso un poco asiático, y entonces creo que por eso el colegio cardenalicio ahora está representando mucho mejor lo que es esa diversidad en la iglesia. Y efectivamente yo creo que pues, se puede apostar a un futuro que se siga renovando. La curia es más difícil moverla, pero el colegio cardenalicio, que finalmente pues, son importantes, son los electores, se puede apostar a un futuro. Ciertamente una dificultad constante que hay de los papas, bueno, con estos últimos, es la edad, ¿no? O sea, el horizonte que tienen, aunque es supuestamente vitalicio, es corto. Incluso por ahí hay ideas de que a lo mejor Francisco igual a los 85 dice,
hasta aquí le dejo, y, pues, y si sigue Ratzinger vamos a tener dos papas ahí, pero sí pensando en que puedan seguir sus ideas vigentes, aun cuando él se separe. Muy bien, pues llegamos al final y me gustaría mucho escuchar pues, un poco la perspectiva. ¿Qué esperan después de esos 5 años? ¿Qué se espera del Papa? ¿Qué se espera de la Iglesia? Que no hay que olvidar, viene de una sacudida, de una gran crisis, yo diría civilizatoria en términos eclesiásticos. Bueno, es complicado. Yo creo que hay 2 temas fundamentales. La desacralización del cuerpo sacerdotal desde el punto de vista sexual, que es uno de los golpes más fuertes que recibió desde 1992 a la fecha, con el problema de la pederastia, el problema de la homosexualidad dentro de la Iglesia, abierta ya. Y el otro punto es el Banco del Vaticano, que empezó desde Marcinkus en el 79, que el Papa Juan Pablo protegió adentro del Vaticano para que no cayera en la justicia italiana. Esas 2 perspectivas, el dinero y el sexo, la desacralización, han sido brutales. Y si tenemos a un Papa que puede retirarse a los 85 años, cuando menos a lo mejor se retira de manera diferente a Ratzinger, por razones diferentes a Ratzinger, pero tendríamos a 2 papas, sería muy complicado ya. Imagínate un tercer papa Sí, con 2 papas con atrás, 2 papas eso era atrás, complicado. Sí, sería. Tus reflexiones finales, ¿hacia dónde un papa que tiene 81 años? Sí, yo creo que dadas estas limitaciones, como que últimamente ha vuelto a faltar estos gestos más fuertes, aunque no pueda mover muchas cosas, que vuelva a animar. Empezó muy bien, luego ha caído en un cierto como conformismo, o las luchas han sido muy complicadas. Lo del sínodo de la familia fue muy claro, que él quería hacer cosas y se dio cuenta que nomás no se podían hacer. Entonces yo espero que él vuelva a retomar impulso y que como pastor siga haciendo gestos incluyentes. Y ¿sabes qué espero también? Que yo creo que muchos esperan, que visite Argentina. No es posible que no haya visitado su país, ¿no? Y tal vez ese sería un gesto importante. Digo, ha sido creo que una actitud como muy sobria, de decir a los míos, para que vean, no hay favoritismos, pero a lo mejor eso reaviva muchas cosas. Muy bien, pues muchas gracias, les agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano, nos han dejado un conjunto de inquietudes importantes. Hay que recordar, ser papa no es sencillo, no es el ser que cambia a su antojo, tiene muchas limitaciones, tiene que hacer grandes concertaciones con diferentes grupos en términos medievales, tiene 81 años, tiene un interés de cambio, es una persona muy carismática, pero el carisma no vale. Hay una gran tensión entre lo pastoral y lo doctrinario. Y en esa tensión, como nos ha dicho muy bien Fernando, el Papa se ha movido quizá de manera ambivalente. Sin embargo, hay signos positivos y hay un aspecto importante que no hemos abordado, que es jesuita el Papa. Y los jesuitas tienen una vocación de poder y saben manejar el poder. Esperemos que lo maneje para bien en la vida de la Iglesia. Muchas gracias por su atención y yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.